I'm a quiet girl now, standing in the rain. Got a head full of sorrow that I can't explain, and a vision of you. A ver, es que la faja tiene algunas cosas, ¿no? Hay dos chumbis, a veces tres en algunos casos. La chumbi, la roja, la de adentro, es la mamachumbi. Y la de encima es el guaguachumbi. No sujeta, es una simbología de equilibrio también y es una simbología de fuerza. ¿Tú por qué decides que te vistes así y no te vistes normal? Bueno, porque para mí normal es vestirse así. Mis papis son quichuas y entonces pues sería como despreciar lo mío. Pero a los jóvenes les cuesta un poquito más, ¿no? Sí, sí les cuesta, sobre todo porque hay modas así como contemporáneas, pasajeras también. Entonces les gusta estar a la moda, les gusta estar en onda. ¿La gente en general los entiende o no? No entienden. Algunos pensadores hablan de la interculturalidad, pero eso aún no se lo vive, solo es un discurso todavía. ¿Tú notas que a veces te miran raro? Sí. ¿Y cómo es esa mirada rara? Como que no... Sí, como que no se quieren a veces acercarse a ti. O no, como cuando vas en el autobús en algunos lugares, la gente prefiere sentarse en otros lugares. Y también te ven así como algo raro. Yo me acuerdo que una vez en un centro comercial, una señora se me acercó y me tocó la cara y me dijo que sí era de verdad, porque ella no sabía quiénes éramos o por qué, y me pareció bien extraño porque nosotros somos de aquí, no hemos venido, no somos migrantes como mucha gente dice. ¿Qué pasaba, loco? No, pues. I'm a quiet girl now, standing in the rain. Got a head full of sorrow that I can't